Osvaldo Comenta es presentado por Imeca, Margarita Fresh Blue Crab Meat. Try it at Marfil Bistro Restaurante. SVG Institute, Extra Supermarket, Don Pan, Continental, Fresh. ¿Qué tal, amigos? De nuevo una emisión más de su programa Osvaldo Comenta, todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube, el cual invitamos a suscribirse, El Venezolano News Miami. Como todos los miércoles hacemos un resumen de lo que acontece en el mundo y debemos comenzar por las elecciones el pasado domingo en Cataluña, donde el mensaje del presidente Sánchez definitivamente se reflejó en las urnas, aumentando de manera, no solo ganando en la elección de 33 a 42 escaños, 9 más que el año 21, sino que su mensaje de la amnistía, del consenso, del encuentro, dio resultados, o por lo menos se reflejó en las urnas. Obviamente es una nueva victoria de Sánchez, que es un político atípico en cuanto a que está acostumbrado a estar siempre a la defensiva, muy pocas veces a la ofensiva, porque los ataques son demasiado y por mucho tiempo. Ese receso que dio hace un mes, que tuvo en ascua a toda España con los 5 días de espera para saber si dimitía o no, o se renunciaba, creo que dio su efecto y así se reflejó en las urnas. Ahora mismo el Partido Socialista de Cataluña trata por todos los medios de buscar hacer legislatura, mientras que Carlos Puigdemont, que obtuvo un segundo lugar, también intenta hacer legislatura. Hay que mencionar sin duda alguna el incremento del Partido Popular, que de 3 escaños subió a 15 escaños, obviamente insuficientes para cualquier pacto de legislatura, pero evidentemente un aumento considerable. El Vox se mantuvo con los 10 escaños y entra un partido de ultraderecha con 2 escaños a la conformación del Parlamento de Cataluña. Por ahora, las gestiones las hace el Partido Socialista de Cataluña para lograr hacer legislatura y poder enrumbar pues esa política de diálogo y de consenso que el presidente Sánchez ha venido proponiendo desde hace ya algún tiempo y que pareciera ser que el independentismo toca su parte ya final en este proceso político de Cataluña. En otro orden de idea, dos mujeres buscan por primera vez en la historia. México tendrá una mujer como presidenta y la lucha es muy férrea. Los debates han sido algunos. El primero, por ejemplo, muy falta de contenido. Sin embargo, aún la situación no está definida desde el punto de vista electoral, aun cuando Morena, la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera tener cierta ventaja. De todas maneras, lo único cierto en México es que por primera vez en la historia tendrá una mujer como presidente. ¿Quién se iba a imaginar un país que hecho de mariachi, de hombres corpulentos, donde no digamos el machismo, pero sí la figura del hombre está muy bien estructurada y está muy bien definida, vaya a ser ahora gobernado por una mujer? Pero así es la dinámica de la política y obviamente es histórico lo que va a pasar ahora en las elecciones de la República Mexicana. Seguimos el juicio del expresidente Trump, quien esta semana todavía, pues como sabemos, estamos a mitad de semana, el testimonio del ex abogado del presidente Trump parece ser determinante en este juicio. Ya se estima que esta semana terminen de comparecer los testigos tanto de la Fiscalía como la de la Defensa y que muy próximamente se tendrá la definitiva de este juicio. Debemos aclarar
y hay que hacer énfasis, que aun cuando el expresidente Trump sea sancionado, sentenciado y llevado a la cárcel, en nada le impide ser de nuevo presidente de los Estados Unidos. Por cierto, que las encuestas del New York Times que se revelaron esta semana le favorecen ante su rival Joe Biden. Obviamente, la gente se pregunta que es impensable que un ciudadano que sea enjuiciado, sentenciado por las causas que fuese, pueda ser presidente de la República. Y eso hay que definirlo de la siguiente manera. Los fundadores de la patria, los creadores, los fundadores, nunca pensaron que un ciudadano que tuviera condiciones para ser presidente de la República, presidente del país, estuviera involucrado en hechos tan bochornosos, tan cuestionados y tan de mala, vamos a decir, desde el punto de vista moral y ético, tuviera incurso en delitos de esa naturaleza. No se sabe si el presidente saldrá culpable o saldrá inocente. Lo cierto es que está solo hasta ahora indiciado, pero de esa manera, pues, hay que aclarar que aun siendo sentenciado, aun siendo llevado a la cárcel, el expresidente Trump puede ser electo presidente de los Estados Unidos. Y en el caso que más nos atañe, que es Venezuela, bueno, la política en Venezuela hay que evaluarla día a día. Yo diría que mañana y tarde, porque lo que puede pasar, lo que no puede pasar en la mañana puede pasar en la tarde o en la mañana del día siguiente. Muchas versiones. Lo único cierto es que hasta ahora se mantiene el camino electoral como debe ser, con el candidato González Urrutia, quien ha anunciado que ya próximamente, a partir de este domingo, en su natal estado Aragua, comenzará su campaña electoral, vamos a decir propiamente dicha, porque hasta ahora se ha limitado a las redes, a encuentros con dirigentes políticos de la plataforma unitaria y algunos sectores de la sociedad venezolana, pero ya comienza la campaña, como quien dice, de manera presencial con la gente, en actividades pues que tienen que ver con encuentros fundamentalmente con las comunidades de todo el país. Hasta ahora la oposición tiene la primera opción, de eso no tenemos absolutamente ninguna duda. Y lo decimos no solo por el desgaste que genera el estar en el gobierno tantos años y además con una gestión bien cuestionada, sino que lo reflejan las encuestas, el sentimiento de los venezolanos. Aquí hay una tesis que jugó el gobierno o creyó que el gobierno que no iba a las primarias se realizaron. Después que la plataforma se iba a dividir, la oposición se iba a dividir, pues no se dividió. Rechazaron a María Corina, rechazaron a la doctora Yori. Sin embargo, tal cual como lo dice el propio candidato Edmundo González, gracias pues a la iniciativa que tuvo el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, logró consolidar la candidatura de González Urrutia, obviamente con el visto bueno de la señora Machado y de todos los miembros de la plataforma unitaria. Esto resultó como producto de ese deseo de cambio que hay en el país y que los dirigentes políticos en ese entonces lo interpretaron y lo interpretaron muy bien. Ahora, tenemos que, como digo, evaluarlo en la mañana y en la tarde. Estamos sujetos a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que se corre en los pasillos, que pudiera producirse de cualquier momento, pero también se corre en los pasillos políticos de Venezuela la posibilidad de una extensión de las elecciones. ¿Cuál es el sentido de la segunda propuesta? El sentido de la segunda propuesta es ir desgastando esa vinculación afectiva que hay entre la señora Machado y el candidato, puesto que ellos creen o suponen que a medida que pase el tiempo, esa vinculación afectiva va a perderse y se va a debilitar. Pero también deben tomar en cuenta que se acercan las elecciones de los Estados Unidos, donde uno de los dos candidatos es el expresidente Trump, con posibilidades ciertas de triunfar. Y eso les enredaría más el papagayo, como se dice en criollo, al gobierno de Maduro. Nosotros creemos que las iniciativas del presidente Lula y del presidente Gustavo Petro están dando sus resultados. Yo creo que Lula le habrá manifestado a Maduro su caso personal,
el cual aceptó la derrota, fue preso y ahora está en el poder, pero dentro del esquema democrático. Igual sucede con Gustavo Petro, quien perdió las elecciones hace 4 años y medio, 5 años, con Iván Duque, pero después vino en el juego democrático que permite exactamente la democracia, ganó y ahí está en el ejercicio del poder. Yo creo que estas cosas, estos mensajes se los habrán hecho llegar a Maduro diciéndole que hay que aceptar el juego democrático, que la democracia es la alternabilidad o la continuidad, pero siempre en el marco de la expresión que es el voto, que el voto y la manifestación que tiene el ciudadano no puede echarse a un lado, ni puede menoscabar en nada el principio del efecto del voto, que es casualmente expresar la voluntad o de la continuidad o del cambio. Yo creo que estas cosas pueden estar influyendo en que Maduro, que sabe que no las tiene para nada consigo en este proceso, pueda no solo ir en estas condiciones que estamos hoy al 28 de julio, sino también aceptar el resultado y ser un factor importante en la transición. Y nosotros lo hemos dicho, creo que la candidatura del doctor Edmundo González Urrutia interpreta el sentimiento del país. Es un hombre que quiere el consenso, que quiere hacer una transición, que está dispuesto a hablar con Maduro ahora o después, que cree ciegamente que es necesaria y es obligatoria una transición donde el chavismo o el madurismo, como lo queramos llamar, tenga participación. Esa es la verdadera transición. Y si no, recordemos el proceso chileno cuando la salida del dictador Augusto Pinochet. De tal manera que hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando en función del proceso electoral. Hay que trabajar con los 120.000 testigos que se necesitan para las 40.000 mesas habilitadas. Hay que estar en ese proceso hasta la última hora y garantizar que la expresión de cada uno de los venezolanos sea respetada, que la expresión a través del voto de cada uno de quienes se van a levantar muy temprano para ejercer el derecho al voto no solo sea respetada, sino que se le garantice que así, sea cual sea el resultado, es el que se va a poner en efecto, o sea, a respetar esa voluntad que tanto tienen los venezolanos. Si Maduro logra, por alguna circunstancia, aglutinar a través de los mini partidos o a través de sus proyectos sociales, por cierto, muy fracasados casi todos, o todo, y logra tener la mayoría de los votos, bueno, se respetará esa decisión porque es la voluntad de quienes han ido a votar. Pero si es lo contrario, esperemos que también sea respetada. Por ahora, lo que se puede decir hoy, un 15 de mayo, es que la situación al gobierno le es adversa. Desde el punto de vista del respaldo, desde el punto de vista del rechazo que tiene ante la comunidad, desde el punto de vista de la opinión pública, no solo nacional, sino internacional. Insistimos que voceros calificados como el presidente Lula y el presidente Gustavo Petro creemos que están jugando un papel sumamente importante en este proceso de transición. De hecho, el candidato Edmundo González Urrutia dice que hablará con el canciller de Colombia y con el propio presidente Gustavo Petro para hablar de ese proceso de transición que deseamos que sea en un ambiente de paz, en un ambiente de democracia, en un ambiente de respeto. Aquí no se trata de perseguir ni hacer una cacería de brujas, aquí se trata del país. Y el país requiere, por encima de todas las cosas, consenso. El país requiere, por encima de todas las cosas, la voluntad de todos. Aquí no hay venezolanos de primera, ni venezolanos de segunda, ni venezolanos de nada. Aquí todos somos venezolanos y todos debemos tener los mismos derechos y las mismas opciones. Hay una juventud que está exigiendo garantizar su futuro. La asistencia social, como sabemos, está por el suelo. El poder adquisitivo está minimizado a nada.
Entonces, todas esas cosas, los venezolanos deseamos que se cambien. Y la única manera de lograrlo no es a través de ningún instrumento distinto a que no sea el electoral. Si el pueblo venezolano decide de manera mayoritaria que ese es el cambio que desean, esperemos que sea respetado y que la transición lleve su curso normal y que en enero se tome juramento el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que esperamos pueda ser Edmundo González Urrutia. Por cierto, el candidato González Urrutia y el gobernador del Zulia la semana pasada tuvieron un grato encuentro, calificado de grato por ambos, no solo por el gobernador, sino también por el propio candidato, por considerar que la decisión del gobernador de inscribir a última hora la tarjeta de un nuevo tiempo permitió lo que vino a posteriori, y por considerar también que el estado Zulia es un estado, quizás es el estado geográficamente hablando el más importante desde el punto de vista de los votos, y que no solamente le garantiza a la plataforma unitaria su infraestructura, como puede tener la AD, como puede tener la Primera Justicia y como puede tener todos los factores que apoyan la candidatura del doctor Edmundo González Urrutia, sino que hay un caudal de votos importantísimo que se van a sumar a esta, como hemos llamado, como lo dice muy bien el gobernador de Aragua, Carlos Tablante, la rebelión del voto. Es el instrumento, es el arma, es lo que tenemos a mano. Y para cerrar, obviamente debemos mencionar todavía, pues, después de la detención del exministro Tarek El Aissami, han venido una serie de detenciones de personas vinculadas a ese entorno del exministro, un hombre de confianza del gobierno, y que ha arrojado también detenciones en diferentes sectores, inclusive, como pudimos ver, una declaración de uno de los detenidos, del empresario Samar López, donde acusa a algunos dirigentes de la oposición de haber estado participando no solo en la posibilidad de la salida de Maduro, sino en algunas situaciones desde el punto de vista ético y moral bien cuestionadas. ¿Será verdad o no? Habrá que el tiempo nos dirá hasta qué punto, pues, es una salida de Samar López para buscar alivio a su pena, o sencillamente es una realidad que tenía oculta. Algo que nos extraña porque tuvo que esperar que fuera detenido para poder decirla, y eso de verdad nos llama poderosamente la atención. De todas maneras, será hasta la próxima semana cuando de nuevo estaremos con ustedes en un nuevo Osvaldo Comenta. Y como saben, todos los jueves, desde hace 32 años, busque su periódico El Venezolano. Osvaldo Comenta fue presentado por Imeca, Margarita Fresh Blue Crab Meat. Try it at Marfil Bistro Restaurante. SVG Institute, Extra Supermarket, Don Pan, Continental, Fresh.